Los libros de Paulo Coelho han sido un bestseller, la mayoría de ellos, siendo uno de los escritores con más libros vendidos y traducidos en el mundo, destacando varios premios y reconocimientos a la Real Academia de la Lengua Portuguesa, aunque esto último causó mucho impacto para muchos, debido a su lenguaje ampliamente cotidiano y de delicadeza predefinida, que suele ser materia imprescindible en sus libros. El título de literato suele ser un tema muy sensible en el mundo lecturístico. En otro aspecto, utiliza mensajes filosóficos espirituales, enfocándose en el idealismo y falta de religión. Podría decirse que su intención es incentivar al lector a identificarse con lo que escribe, como si fuese un manual o como si tuviese la respuesta a nuestras preguntas. Ahora, apoyo la idea de que la autoayuda no se considere como buena literatura, o siquiera literatura, ya que la literatura se percibe a través de la imaginación o la razón, aquella que te traslada o te hace rememorar, siendo aquella que enriquece el significado de una palabra bien escrita y que además nos enriquece el pensamiento. Así que, más que literatura, puede definirse como distracción. Para mí, está claro que Coelho es un gran novelista y escritor en lo que hace, de lectura muy amena, ligera y preferida por muchos lectores principiantes. Podríamos pasar un buen rato detallando alguna de sus obras, pero en esta ocasión, lecturísticos, hablaremos de un libro en particular, que encantó a muchos. Una básica lectura que me hizo reflexionar personalmente cuando me encontraba en edad del saber del porqué de las cosas. Una historia de lucha entre el bien y el mal. ¿Es que siempre tiene que ganar el bien? ¿O es que alguien bueno también puede convertirse en lo peor de sí mismo? ¿O el bien y el mal de vez en cuando se intersectan a través de un hilo muy ligero, creando un balance neutral sobre una capa que nos los distingue y te hace pensar que a veces el mal y el bien son lo mismo? ¿Y qué es lo que los pone constantemente uno sobre el otro? Averigüémoslo un poco. En Visco, un pueblo ficticio donde la gente es conocida por su amabilidad y hospitalidad, es puesta a prueba por un extraño forastero. Todo empieza con Berta sentada delante de su puerta, observando a la gente, los días, estaciones y años pasar. Aunque la gente de Visco suele decir que los ancianos suelen comportarse así, soñando con el pasado y la juventud, contemplando un mundo del que ya no forman parte. Pero para Berta tenía un sentido y un deseo de obligación estar allí. Hacía esto desde hace 15 años. ¿Qué otra acción tienen de vivir en un pueblo donde la gran mayoría de personas ya eran ancianas y solo quedaba un vestigio de juventud? Ella sabía que tenía que estar en ese lugar observando lo que otros no podrían ver. Hasta aquella mañana, cuando su espera interminable llegó a su fin, viendo a un forastero subir por la cuesta en dirección al único hotel de la aldea. Y no era tal como se lo había imaginado. Sus ropas estaban gastadas por el uso, tenía el cabello más largo de lo normal e iba sin afeitar, pero llegaba con su acompañante, con el demonio. La anciana Berta creía que quizás su llegada pasaría desapercibida, o bien solo faltaba esperar acontecimientos, ya que un demonio no demora mucho en causar estragos, igual que las tempestades, los huracanes y avalanchas que en poco tiempo consiguen destruir todo a su paso. Entonces Berta se pregunta si debería hacer algo. Al fin y al cabo, era lo que estaba esperando. Ella sabía que los demonios caminan por el mundo constantemente, unas veces solo para saber lo que está pasando, y otras veces para poner a prueba a alguna alma. Mientras el cielo empezaba a llenarse de nubes, y cada vez descendían más sobre la aldea. Como buena ex católica, no creía en tradiciones, ni en supersticiones, especialmente las de Visco, que tenían raíces en la antigua civilización celta que había poblado la zona en el pasado. Berta se quedó con la incertidumbre y con dudas de qué podría ser ella. Ya estaba demasiado vieja para ayudarse a sí misma o a su pueblo. Sin embargo, de lo que estaba segura es que había visto al demonio en carne y hueso y vestido de peregrino. Mientras todo esto pasaba, por otro lado, en menos de 2 horas desde la llegada del extranjero,
los 281 habitantes de Viscos ya se enteraban que acababa de llegar un tipo llamado Carlos, nacido en Argentina. Esa es la ventaja de las comunidades muy pequeñas, no es necesario hacer algún esfuerzo para que en poco tiempo se sepa tu vida y milagros. Y esa, por cierto, era la intención del recién llegado. Al día siguiente el extraño extranjero se levantó muy temprano y con una mochila cargada de peso se dirigió hacia una montaña situada al este de la aldea. Bueno, hasta aquí mi curiosidad empezaba a crecer sobre cómo esta trama se iba a desenvolver. Continuando con la historia, el extraño se internó en el bosque, llegando a un punto en la montaña llena de arbustos, donde esperó a que sus oídos se acostumbrara al murmullo de los insectos, los pájaros y el viento que batía en las ramas sin hojas, ya que sabía que en un lugar como aquel lo podían observar sin que él lo notara, y estuvo sin hacer nada durante 1 hora. Y cuando tuvo la certeza de que cualquier observador eventual ya se habría cansado y se habría ido sin ninguna novedad que contar, cavó un agujero cerca de una formación rocosa en forma de y entonces sacó un lingote de oro de su mochila y lo enterró. Luego procedió a cavar en otro lugar cercano al primero, escondiendo esta vez 10 lingotes de oro. Ya hasta este punto yo tenía mucha intriga de lo que pasaría después. Y es aquí donde nos presentan a la protagonista, una encantadora joven llamada Chantal Pring, una chica que sueña con salir de Viscos y prosperar lejos de su pueblo natal, lo que pasa en nuestra realidad también, inmigrantes buscando un mejor futuro fuera de sus lugares de origen. También hablándonos sobre la ambición y lo que uno puede estar dispuesto a realizar con tal de cumplir sus objetivos, así sea vendiendo tu alma al mismo diablo. En esta realidad es la que nos pone en contexto con la señorita Pring, y con la que nos encariñaremos y tendremos mucha empatía a lo largo del libro, poniéndonos en sus zapatos tantas veces, siendo ella quien nos representará en nuestra cuestión sobre lo que es el bien y el mal. Continuando con la historia, de regreso al pueblo, el forastero se cruza con Pring, a la que la saluda y le invita a tomar un paseo con la palabra que tenía algo que enseñarle. Por supuesto, Pring no acepta. ¿Cuántas veces la misma historia? Extranjeros que vienen y cortejan a chicas de aquí, y luego lo peor sucede. O en el mejor de los casos, conocían a alguien pudiente que las pudiera llevar de aquella aldea pequeña donde ya no había niños y los jóvenes escaseaban. Pring solo atinó a responder que sabía quién era él, que se llamaba Carlos y era argentino, o al menos eso decía su firma y registros en el hotel. Ya todo el mundo lo sabía, y también le advierte que él no le puede enseñar nada, porque se conoce Visco de inicio a fin, y que ella más bien le mostraría a él los alrededores de la aldea. Y aún así, con la negativa de Pring, el extranjero insiste, respondiéndole que no es Visco lo que quiere enseñarle, sino algo más importante que nunca había visto en su vida. Y además, le revela que no se llama Carlos, y los datos que dio en el hotel son todos falsos. Y haciéndole la promesa que si lo acompaña, le contará toda la verdad. Pring, al ser muy joven y con un espíritu de primavera interminable, acepta. Y claro, con mucho temor por lo que podría pasar, pero a la vez con emoción de que le aconteciera algo que le cambiara la vida para siempre. Y entonces lo siguió. El hombre misterioso la llevó al sitio donde había escondido el primer lingote y le dijo que cavara. Cuando encontró el lingote de oro preguntó si eso era lo que ella realmente estaba pensando. Por supuesto, le dijo el forastero misterioso. Le ordenó que lo tapara otra vez y se la llevó al otro escondrijo, también mostrándole los otros 10 lingotes de oro. Chantal estaba muy sorprendida, y cuando estaba a punto de volver a enterrar el oro, él le pidió que dejara el agujero tal como estaba. Se sentó en una piedra, encendió un cigarrillo y se puso a contemplar el horizonte. ¿Por qué me lo has enseñado?, dijo Chantal. ¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí? ¿Por qué me has enseñado esto, sabiendo que le puedo contar a todo el pueblo? Y el extranjero replicó:
Por lo que respecta a contárselo a todo el pueblo, eso es precisamente lo que deseo. Me prometiste que, si te acompañaba, responderías a todas mis preguntas, dijo Chantal. A lo que el extranjero le responde inmediatamente que no cree en promesas, ya que el mundo está llena de ellas. Riqueza, salvación eterna, amor infinito. Y lo que no contaba el extranjero es que Chantal era una chica con una sagacidad sorprendente. Ella inocentemente creía que este era uno más de los muchos que han intentado seducirla. Creía que entendía a la perfección lo que estaba tramando. Esta era una buena oportunidad para ella de poder irse de Viscos. En realidad, ella fue la que planeó estar en el camino de vuelta del forastero. Los años pasaban y estaba decidida a irse con el primer hombre que le diera la oportunidad. Y el hombre exclamó que durante muchos años había trabajado con todo tipo de personas y sabía con certeza, casi absoluta, lo que ella estaba pensando. Seguro que pensaba que le había enseñado el oro para impresionarla con su riqueza, de la misma manera que ahora ella intenta impresionarlo con su juventud e indiferencia. ¿Quién soy yo? Él se introduce como un industrial muy rico, muy famoso, que tuvo a sus órdenes a millares de empleados. Alguien que había tenido vivencias que muchas personas ni siquiera podrían imaginar que existieran. Buscaba tanto el placer como el conocimiento. Alguien que conoció el paraíso cuando vivía de la rutina y de la familia. Y que conoció el infierno cuando pudo gozar del paraíso y de la libertad total. Eso es lo que soy. Un hombre que ha sido bueno y malo durante toda su vida. Tal vez la persona más preparada para responder a la pregunta sobre la esencia del ser humano. Y por eso estoy aquí, para buscar una determinada verdad, una que averigüé la teoría pero nunca la llevé a la práctica. Y a todo este sermón, la señorita Prim le replica que no hay más que le interese tanto el saber por qué le ha mostrado todo ese oro y por qué un industrial rico y famoso ha venido a Viscos en busca de respuesta que puede hallar fácilmente en los libros, en las universidades o simplemente contratando a algún filósofo ilustre. A lo que él responde que ha venido a Viscos a concebir su plan. Ir a un lugar apartado del mundo, donde todos contemplan la vida con alegría, paz y compasión, y ver si conseguía que infligieran alguno de los mandamientos de la ley de Dios. En este pueblo todos son honestos, empezando por ti, continuó diciendo el extranjero, que le había enseñado el lingote de oro con el cual ella podría conseguir la independencia necesaria para marcharse y que realizara el sueño de todas las chicas que viven en pueblos pequeños y aislados. Y aunque sepa que el oro era de él, ella podría robarlo si quisiera, pero entonces infringiría uno de los mandamientos, el de no robarás. Y es por eso que le había pedido que no los cubriera de tierra, porque iba a trasladarlos a un escondite que solo él conociera, y que cuando volviera al pueblo le contara a la gente de lo que había visto, y que él estaba dispuesto a entregarles el oro, siempre y cuando infringieran el mandamiento de no matarás. Y notando que la chica se había quedado atónita y que podía marcharse en cualquier momento sin escuchar el resto de la historia, le contó rápidamente todo su plan. Le daba una semana de plazo. Si al final de esos 7 días alguien aparecía muerto en la aldea, podría ser un viejo inútil, un enfermo terminal o quien sea, ese oro sería para sus habitantes. Y él llegaría a la conclusión de que todos somos malos. No obstante, si Chantal robara el lingote de oro, pero la gente del pueblo se resiste a la tentación, o viceversa, llegaría a la conclusión de que hay buenos y malos, cosa que le plantearía un problema muy serio, porque eso significaría que hay una lucha en el plano espiritual, entre ángeles y demonios, entre el bien y el mal. Y finalmente, que si él
lograría abandonar el pueblo con sus lingotes de oro, le demostraría que todo aquello en lo que él creía era mentira. Chantal no podía creer lo que estaba aconteciendo, preguntándole por qué le hacía esto a su aldea, y le contesta que no se trataba de su aldea, ni de ella. Solo pensaba en él mismo, en que la historia de un hombre es la historia de todos los hombres. Estaba aferrado a saber si éramos buenos o malos, y que si éramos buenos, Dios sería justo y lo perdonaría por todo el mal que hizo, por las decisiones equivocadas que tomó y por la proposición que acababa de hacerle, culpando a Dios por el sendero oscuro que había decidido tomar. Y si afirmaba que todos somos malos, entonces todo estaba permitido. Nunca tomó malas decisiones y que ya estábamos condenados desde un principio y que poco importa lo que hagamos en esta vida, pues la redención estaba más allá de los pensamientos y de los actos del ser humano. Y antes que Chantal pudiera irse, añadió: puedes decidir no colaborar conmigo, y en ese caso, él mismo le diría a todos que le había dado la oportunidad de ayudarlos, y que se habría negado, y que él mismo, en persona, les haría la proposición, y que si decidirían matar a alguien, era muy probable que ella fuera la víctima. Y esto es lo que nos muestra en sus primeras páginas: inquietante, sórdido y misterioso, con personajes insignias como Chantal Pryme, el extranjero y la anciana Berta, que de poco en poco nos va adentrando a una batalla constante en el aspecto espiritual, sobre lo correcto e inmoral. Y lo increíble de esto es que nos muestra cómo la estabilidad emocional y social de una chica de pueblo, y sin pocos, por no decir nada de conocimientos del mundo exterior, colapsa, colindando toda su realidad de la vida en una catarsis emocional sobre cómo uno debería actuar, haciéndote reflexionar si hay gente buena que se convierte en mala, o si los malos alguna vez fueron buenos. ¿Y te has preguntado si existen criminales buenos, policías malos, o ladrones honorables y curas aterradores? Y este es el punto a donde te quiere llevar el demonio y la señorita Pryme, en el que puedes estar de cualquier lado y en cualquier momento. Así que vamos, desempolva tu librero y a darle esa vuelta lecturística que nos apasiona tanto. Y si eres primerizo, no te quedes y dale una oportunidad si estos tópicos te interesan, que estoy seguro que te van a fascinar.